Mis abuelos, que vieron con sus propios ojos cómo caía un tirano para dar paso a otro, siempre me decían una cosa en susurros, casi como si las paredes tuvieran oídos, incluso décadas después. Me decían: «Mijo, de los que de verdad lucharon, de los que bajaron de la sierra con el alma limpia y el respeto del pueblo en la mirada, no quedó ni uno solo». No es una exageración, es la parte de la historia que no te contaron. Vamos a hablar de una herida que nunca ha cerrado. Vamos a desenterrar los huesos de la mayor traición de la historia de nuestra Cuba. Te contaré la historia de cómo un hombre, al puro estilo de un rey de la Edad Media, para construir su trono y su reino privado, no solo derrotó a sus enemigos, sino que, con una frialdad quirúrgica, devoró, uno por uno, a sus propios hermanos de armas, a los hombres que le entregaron la victoria, y se encargó de eliminar hasta el último que pudiera hacerle sombra en su camino al poder absoluto. Así que siéntate y escucha con atención, porque vamos a ponerle nombre y rostro a los héroes que el comunismo no solo fusiló o encarceló, sino que intentó borrar del alma misma de Cuba. Para entender la profundidad de la traición, primero hay que mirar cuántos quedan. Imaginen por un momento la euforia de aquel enero de 1959. La isla entera olía a pólvora quemada, a café recién colado y, sobre todo, a libertad. Era un sueño colectivo. Pero para que ese sueño se hiciera realidad, no bastaban los fusiles de un grupo de guerrilleros escondidos en las montañas. Hacía falta credibilidad, hacía falta un puente hacia el corazón del pueblo y hacia el respeto del mundo. Fidel Castro, en aquel entonces, era solo eso, un guerrillero con una ambición desmedida. Para que su lucha fuera vista como algo más que una aventura, necesitaba el aval de hombres de prestigio, hombres limpios, y los encontró. Esos hombres fueron los siguientes: Felipe Pasos, un economista de enorme prestigio, expresidente del Banco Nacional. Incluso puedes ver su nombre en billetes antiguos de la República de Cuba. Y Raúl Chivas, hermano del idolatrado Eduardo Chivas, el líder del Partido Ortodoxo, cuya muerte había sido una de las chispas de la revolución. Estos dos hombres firmaron junto a Fidel el Manifiesto de la Sierra Maestra, un documento oficial que está ahí, pero que convenientemente no te lo muestran completo en la escuela. El porqué es muy sencillo de entender. No fue un papel cualquiera. Fue el documento que le dio a Fidel la legitimidad que no tenía. Fue su garantía, el sello de respetabilidad que le decía a Cuba y al mundo: esto no es una aventura comunista, es una lucha por restaurar la democracia y la Constitución de 1940. Incluso ahí es donde pueden ver las primeras mentiras de Fidel Castro al pueblo cubano. Pasos y Chivas, sin saberlo, le entregaron a Fidel las llaves del corazón de Cuba. Siendo firmantes de ese documento, y como todos los demás, serían los primeros en sentir el frío de la traición y en ver cómo los utilizó solo para que el pueblo cubano lo apoyara en su lucha contra Batista. En esa historia que el comunismo ha intentado borrar o manipular a su conveniencia, existen héroes de guerra. Hombres como Huber Matos, un maestro de escuela convertido en un estratega militar brillante, comandante de la Columna 9, un hombre de principios, no de dogmas. O Camilo Cienfuegos, el héroe del sombrero alón, la sonrisa misma de la revolución, el hombre del pueblo, tan querido o quizás más que el propio Fidel, porque en él no se veía ambición, solo cubanía. Y más allá de la Sierra Maestra, estaban los valientes del segundo frente del Escambray, hombres como el comandante español Eloy Gutiérrez Menoyo y el norteamericano William Alexander Morgan, que luchaban no por una ideología importada, sino por una Cuba democrática y libre. Todos ellos creyeron en la palabra de un hombre que, consciente de los miedos del pueblo, se paró frente a las cámaras del mundo y juró por su vida que la revolución era tan verde como las palmas. Fue la mentira fundacional, la semilla de veneno plantada en el corazón de la victoria.
la estafa maestra sobre la que se construiría una prisión gigante a 90 millas de las costas de Estados Unidos. No tardó mucho en germinar. Los primeros en sentir el frío de la traición fueron, precisamente, los que le habían dado su nombre y prestigio. Felipe Pasos y Raúl Chivas, al ver desde dentro del nuevo gobierno la rápida y descarada infiltración de los viejos comunistas del Partido Socialista Popular y las expropiaciones masivas que violaban todo lo prometido, se opusieron. ¿Su destino? La desgracia, la marginación y finalmente el exilio. Ya no eran útiles, su credibilidad ya había sido exprimida. Fueron los primeros en caer del pedestal, las primeras pruebas de que el Pacto de la Sierra había sido un engaño. Luego, la purga giró hacia los hombres de armas, los que de verdad tenían poder y respeto entre las tropas. Los comunistas sabían que, para controlar el país, necesitaban controlar el ejército. Y el ejército rebelde era un mosaico de hombres con ideas muy diferentes. El primero en tener el valor de señalar el cáncer en voz alta fue Uber Matos. Él, que había luchado y visto morir a sus hombres, no estaba dispuesto a cambiar un dictador por otro. En octubre de 1959, 9 meses después del triunfo, hizo lo que haría cualquier hombre de honor. Le escribió una carta personal a Fidel. No era una carta de conspiración, era una carta de renuncia. Le dijo, con el respeto de un compañero de armas, que no podía ser cómplice de la deriva comunista que estaba tomando el gobierno. La respuesta de Fidel no fue un debate ni una reunión. La respuesta de un tirano nunca es la razón, es la jaula. De inmediato, lo acusó por radio de sedición, traición. ¿Y a quién envió para cumplir la humillante orden de arrestarlo? A su amigo, a Camilo Cienfuegos. Imaginen por un segundo la encrucijada moral de Camilo. Detener a un compañero de armas intachable, no por un crimen, sino por decir en privado la misma verdad que él seguramente ya sentía en sus entrañas. El juicio de Matos fue un circo estalinista, una farsa grotesca. Fue condenado a 20 años de prisión, 20 años en las peores mazmorras del trópico, por el único crimen de tener conciencia. Con su encarcelamiento, Fidel no solo silenció una voz, envió un mensaje mafioso a todos los demás comandantes. La lealtad ya no es a Cuba ni a la revolución, es a mí, y cualquier desviación se paga con la vida o con una lenta muerte en la celda. Pero, ¿y Camilo? El héroe sonriente, el hombre que tuvo que cumplir la orden más amarga de su vida. Apenas una semana después de aquel episodio, su pequeña avioneta Cessna desapareció en un vuelo de Camagüey a La Habana. El régimen lo declaró un trágico accidente. Se organizaron búsquedas masivas, lutos nacionales. Pero mis abuelos y media Cuba siempre susurraban la verdad con la boca pequeña. A Camilo lo desaparecieron. ¿Un accidente en un día de buen tiempo? ¿Un avión que se esfuma sin dejar una sola mancha de aceite en el mar? Nunca se encontró nada. Nada. ¿Ustedes creen en esas casualidades? Con Camilo muerto, Fidel no solo se quitaba de encima al único hombre que podía hacerle sombra en popularidad y carisma, sino también a un testigo incómodo de su primera gran purga. La purga tenía muchas caras. A veces no era con un fusil, sino con el exilio disfrazado de misión heroica. Piensen en el Che Guevara. Él no era un demócrata, era un comunista fanático, un carnicero en la cabaña. Pero su fanatismo se había vuelto incómodo para el propio Fidel. El Che era un purista, un maoísta que creía en la exportación de la revolución a punta de fusil y criticaba abiertamente la burocracia y la poca fe de los socios soviéticos de los que Cuba dependía cada vez más. Fidel, ya alineado con el dinero y el poder de la Unión Soviética, no podía permitirse un verso suelto tan famoso, un santo con fusil, que le decía cómo hacer las cosas. El Che se había convertido en un problema. ¿Y qué haces con un santo incómodo? Lo envías a morir lejos de casa. Lo mandó a Bolivia en una misión suicida, a liberar un país con un gobierno democráticamente electo. Lo envió sin inteligencia previa, sin una red de apoyo real,
a intentar convencer a unos campesinos que lo veían, con razón, como un invasor extranjero. El Che esperó un apoyo logístico y militar de Cuba que nunca llegó en la medida que necesitaba. Murió abandonado. Su ejecución fue el final perfecto para Fidel. Se deshacía de un problema ideológico y a la vez fabricaba a su mártir internacional más rentable. Otra traición, esta vez, vestida de leyenda. Con la disidencia silenciada, el rival popular desaparecido y el santo incómodo en camino a su martirio, la guadaña giró hacia los aliados que no eran de su club exclusivo, los héroes del Escambray. William Morgan, el comandante yanqui, que había sido fundamental en la lucha, fue acusado del cargo comodín de agente de la CIA y fusilado sin piedad en la fortaleza de la Cabaña. Su crimen: seguir creyendo en la democracia por la que había luchado. Eloy Gutiérrez Menoyo, que vio la tiranía que se venía, se exilió y luego regresó para combatirla. Fue capturado y sentenciado a pasar 22 años en las prisiones castristas, donde fue sometido a torturas salvajes que buscaban romper no solo su cuerpo, sino su espíritu. El mensaje era cada vez más claro y brutal: o te arrodillas ante el poder absoluto del comandante, o eres un traidor y un agente del enemigo, o eras un esclavo o eras un gusano. Y mientras los grandes nombres caían, la traición más cruel y masiva se desataba contra los pequeños, contra los anónimos. Es la historia que a mi generación y a las que vinieron después nos contaron como un cuento de hadas retorcido en la escuela primaria. La llamada lucha contra bandidos en las montañas del Escambray. Nos sentaban en pupitres y nos decían que aquellos hombres eran bandoleros, agentes de la CIA, asesinos, que mataban a jóvenes maestros. No estoy diciendo que sea mentira que quienes luchaban contra Fidel en el Escambray no asesinaran a jóvenes maestros, pero mirémoslo de este modo: esos maestros alfabetizadores, como se les conocía, estaban enseñando a leer y escribir. Sí, pero si te enseñaban a escribir la F, la palabra que seguía era Fidel. Si te enseñaban a escribir la R, la palabra que seguía era revolución. Claramente, eran soldados de Fidel Castro que esparcían sus ideas como un misionero llevando la palabra de Dios, sembrando su doctrina comunista entre los más vulnerables y fáciles de manipular. Pero lo más aterrador y macabro es lo siguiente: que alguien me explique por qué Fidel Castro estaba mandando a una zona de guerra, sin protección y sabiendo que era peligroso, a jóvenes maestros, prácticamente niños, a esparcir sus ideas comunistas. ¿Será que ese era el plan desde el principio? Que nadie me diga que solo fue un fallo de logística. Él sabía que los iban a matar por el simple hecho de lo que enseñaban, cómo lo enseñaban y lo que representaban. Esa es la parte de la historia que no nos contaron. Nos mostraban fotos de hombres barbudos, con la ropa sucia y la mirada desafiante, y nos enseñaban a odiarlos, a verlos como monstruos. Pero ¿saben quiénes eran en realidad esos bandidos? Eran ellos, eran sus propios compañeros. Eran los mismos campesinos y guerrilleros que años antes habían luchado en esas mismas lomas contra Batista. Comandantes como Osvaldo Ramírez o Evelio Duque, que al ver sus fincas expropiadas y sus libertades robadas, al darse cuenta de la estafa comunista, cogieron los mismos fusiles con los que liberaron a Cuba para intentar liberarla de nuevo. Se alzaron al grito desesperado de ¡abajo el comunismo! Lo que el régimen de Castro llamó una limpia de bandidos fue en realidad una guerra civil silenciada. Una guerra de exterminio donde usó a más de 70,000 milicianos en las llamadas batidas para cazar, hombre por hombre, a sus antiguos aliados. Los fusilaron en masa en los claros del monte, los persiguieron sin piedad y, lo que es peor, los borraron de la historia oficial, convirtiendo a patriotas en villanos para poder adoctrinarnos a nosotros, los niños, y justificar su tiranía. Esa fue la estocada final. Fidel no solo eliminó a los líderes individuales que podían desafiarlo,
sino que exterminó la propia semilla de la rebeldía que él mismo había sembrado. Ahogó en sangre la última resistencia armada a su proyecto totalitario. De los grandes comandantes de la revolución, de los intelectuales que le dieron prestigio, de los iconos internacionales, solo quedaron su hermano Raúl y una corte de oportunistas y lacayos, los que cambiaron sus ideales por un puesto, un carro y una casa. Los que callaron y aplaudieron mientras sus compañeros eran encarcelados, exiliados o fusilados. Los traicionó a todos, a los que lucharon a su lado, a los que murieron por la causa, a los que creyeron en su palabra y, sobre todo, traicionó el sueño de libertad de todo un pueblo. La revolución cubana no fue secuestrada en el camino. Fue una estafa desde el principio, y los primeros en pagar la cuenta con su sangre y su libertad fueron los verdaderos héroes. Soy el Señor M, y mi única misión en este espacio es desenterrar la verdad que la tiranía enterró con sangre y mentiras. Si esta historia te ha indignado, si crees que los nombres de Uber Matos, Camilo Cienfuegos, Felipe Pasos, Raúl Chivas, William Morgan, Eloy Gutiérrez Menoyo y los valientes del Escambray merecen ser recordados, dale a me gusta, suscríbete y comparte este video. Que el mundo entero sepa, de una vez y por todas, quiénes fueron los valientes a los que Fidel traicionó. Nos vemos en la próxima batalla por la verdad. Pero no te vayas aún, porque la sed de poder de un tirano nunca se sacia. La traición es un monstruo que siempre pide más sangre. Los que callaron y ayudaron a Fidel a purgar a sus compañeros en los años 60, creyeron que estaban a salvo. No sabían que solo estaban esperando su turno. Si quieren entender cómo la traición fundacional de la Sierra Maestra culminó en la purga más oscura y paranoica de los años 80, la que devoró a sus hombres más leales, como el héroe de guerra Arnaldo Ochoa, y a su propia sombra, su jefe de escolta personal José Abrantes. Hagan clic en el video que aparece ahora en pantalla. La historia completa debe ser contada.